A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús. Quiero invitarte a que podamos abrir la palabra de Dios juntos en el libro de Josué capítulo 14, desde el versículo 6 al 11. Dice la palabra: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Esta palabra, este mensaje, quiero aclarar en el sentido que es una palabra para aquellos que ya están en el Señor. O sea que es un desafío, es una palabra, es de parte de Dios que viene a nosotros y que comienza en uno desde el día que una persona se encuentra con esa palabra o con el Señor, con la salvación, o desde el día que se le reveló o vino a su vida. Y quiero hablarte del propósito o de planes o proyectos que uno descubre cuando viene a Cristo. Todos, cuando viene a Cristo, y si verdaderamente tiene un encuentro con el Señor, empieza adentro algo nuevo de parte de Dios, lo que es un proyecto de algo. Algunos podemos llamar sueños, podemos llamar propósitos, planes, metas, o alguno quiere llegar a alcanzar, sueña mañana, ya sea predicar o cantar, servir. Alguno tiene sentir en su corazón, algunos Dios le habla por sueño, algunos Dios le entrega a través de alguien, algunos leyendo la palabra. Muchas formas diversas, multiformes formas Dios se hace encontrar y hacer proyectar su vida. O sea que lo que hoy voy a hablar no es recién para llegar a ser salvo, sino que supongamos que ya está salvo, alguien que ya tiene en claro el propósito de Dios para su vida y que ya tomó una decisión más importante que es la vida del ser humano, que es aceptar a Cristo. Pero ahora empieza una etapa a donde empieza el crecimiento, la formación, empieza los desafíos, tanto las palabras buenas de Dios, tanto las promesas, muchísimas promesas buenas para nosotros, pero también su contra, la oposición, las luchas, las pruebas, los desafíos que hay que sí o sí enfrentar para llegar a caminar en la dirección, aquellas palabras, aquellas promesas, aquellas metas que uno empieza a nacer sueño en su corazón para alcanzar
el día de mañana, alguno está caminando un buen trayecto, alguno está empezando, otro se quedó un poco ahí. Pasan muchas cosas, pero vemos aquí a un hombre, Caleb, contando ya su experiencia, a la altura de que se cumplió en su vida todas las palabras, pero vemos aquí lo que quiero ver es el poder que él manifiesta aquí dentro de todo ese proyecto, dentro de su caminar, es que él se mantuvo conforme a esta palabra. Y aquel día cuando él dijo esta palabra, él tenía la misma fuerza, tenía la misma pasión de que el día cuando a él se le dio esa promesa. En otras palabras, desde el día que a él se le reveló o se le entregó una misión, una tarea, y hay una promesa, hay una herencia detrás del desarrollo de esa tarea que a él le fue asignada. Todos sabemos la historia de Israel, que Dios lo sacó con mano poderosa a través de Moisés, de la esclavitud, lo llevó por el desierto, estuvieron dando vueltas, pero cuando Josué y Caleb fueron los 12 espías y ellos con ellos a reconocer la tierra, de ahí empezó esta. Entonces sucedió algo que Josué y Caleb era lo único que con un espíritu diferente y de valentía hicieron frente a las negatividades de todos los demás, de los 12 espías, que cuando subieron y vieron ellos, la tierra sí era buena, pero había desafío, había gigantes, había que pelear y habría que, humanamente hablando, arriesgar su propia vida para entrar a esa tierra. Entonces los 10 directamente dijeron, creo que va a ser más fácil no enfrentar ahí y nos arreglemos como podamos. Y cuando llegaron al pueblo, ellos sabemos la historia que dice, los 10 negativos, mensaje negativo, que no se va a poder, que es imposible, está muy complicado, ellos son gigantes, corremos riesgo de morir todos, capaz que no se va a cumplir el propósito de Dios y cosas así. Pero Josué y Caleb se pararon firmes y uno de ellos, Caleb, a decir, un momento, a pesar de que está difícil, se ve complicado, hay muchos problemas, hay dificultades, hay peligro, pero siguiendo la palabra que Dios nos ha dado, nosotros vamos a poder, hasta llegó a decir una palabra, va a ser como pan comido para nosotros. Ese espíritu, podríamos decir de guerrero, en este desafío, en aquel día cuando recibe esa palabra, me imagino la expectativa que vivieron. Porque cuando ellos fueran a reconocer la tierra y después tendría que traer todo el pueblo, y el pueblo ya empezó a menear la cabeza y empezó por un lado a trabajar los negativos y empezó la dificultad y todo. Y se pone a prueba y al momento entra también el pueblo a pasar este proceso. Josué, esto es solo una imaginación, una ilustración mía. Cada uno puede hacer lo suyo, puede ser que sea, que no sea, pero pase lo que pase, habrá dicho, pero yo voy a llegar hasta allá. Voy a ver lo que Dios habló. En aquel entonces, cuando recibió eso, era un proyecto. Ellos ya vieron, pero todavía no conquistaron esa tierra. Era para conquistar. Esa expectativa, vio que uno tiene una expectativa siempre en todo, en cualquier cosa, en el trabajo, en algo, cualquier cosa hace Dios, Dios habla o nos sale bien, uno empieza a tener expectativa o no. Y si Dios me bendice esto, voy a hacer esto, y empieza a planificar, empieza a tener expectativa. Y si Dios me dio en esta área, en mi llamado, en mi ministerio, y si Dios abre esa puerta, y si Dios da el terreno, y si Dios da la casa, y si Dios abre eso, y si Dios abre esto, empieza a haber expectativa. Esas expectativas, acompañado con la voluntad de Dios, es muy poderoso. Acompañado en que cada paso y proceso Dios nos pueda guiar
Y Él es el que abre la puerta o el que da cumplimiento a estas expectativas de que, considerando de que Él es el que habló aquí en este caso como a Israel, pero alguien la tomó y otros no la tomaron. Todos los que no la tomaron murieron todos en el desierto y solamente las 2 personas de la generación esa entró y después todo era nuevo, todo era jovencito, por decirlo así, comparando. Los viejos, mañosos, que no quisieron entender, cabeza dura, que resistieron a Dios, entonces rechazaron lo que le dijeron, no creyeron, ellos prefirieron creer la imposibilidad, prefirieron ellos quedarse en la posición del no puedo, no vamos a llegar, somos luego pobres, no tenemos condiciones, no tenemos armas de guerra, no vamos a poder hacer frente. Es como decir, estamos desamparados y Dios no va a cumplir con nosotros. En una palabra, rechazaron lo que Dios le dijeron a ellos. En pocas palabras, no le creyeron y no están dispuestos a hacer el desafío y salir a dar un paso por lo menos para llegar a que Dios haga o ver lo que Dios va a hacer con ellos. Entonces, todo ese acontecimiento nos enseñó algo muy importante, que la batalla sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. El enemigo sigue siendo con su misma astucia, con todas las cosas negativas, pero Dios sigue siendo poderoso y Dios sigue haciendo obras poderosas también con lo que se determina. Entonces, un paso muy importante, un condimento o el combustible para poder avanzar en esto es una determinación firme en lo que queremos hacer para Dios. O si no la queremos también una determinación, pero es una mala determinación, una determinación que nos va a llevar como el pueblo de Israel, la mayoría, a quedar en el desierto. No vamos a salir a ver lo que Dios nos ha prometido si nosotros vamos para el lado contrario a lo que Dios dice, o lo que Dios nos pide, o lo que Dios nos manda. Amén. Es la determinación. En la Biblia tenemos muchos hombres como ejemplo que se han determinado, por decirlo así, al lado de Dios. Y hay algunos tomaron determinaciones al instante, otros llevaron su tiempo, pero tomaron una buena determinación de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de intentar empezar a procurar hacer como Dios le demanda. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos a un Pablo. Desde el día que Dios se le apareció, él dijo, Señor, Señor, ¿quién tú eres? Y cuando le dijo quién eres, él dijo, aquí estoy. Y desde ese día, su determinación firme le sirvió al Señor. Tenemos un Mateo, un Leví, que cobrando impuesto ahí, pasó el Señor y con una mirada, sígueme. El tipo se levantó y se fue con Jesús. Decisiones así, pero una buena decisión. Tenemos a un Zaqueo. Son gentes que marcaron en su historia algo importante en el propósito, en el proyecto de Dios, por decirlo así, porque tomaron decisiones y una buena decisión que es seguir al Señor. Quizás no entendió nada en ese momento. Quizás no tiene ni un poquitito, por decirlo así, todavía ni lo básico de las cosas de Dios, de teología, de algo, pero sí algo se prendió adentro de ellos y empezó su paso. Se encontró, por decirlo, se le reveló aquel día quién era el Salvador o que hay algo en aquel que lo llamó. Entonces, la determinación es muy importante y siempre vamos a tener a la puerta de nuestro corazón y en nuestra vida un momento de confrontación a nosotros mismos para tomar determinación en lo que vamos a hacer con nuestra vida y hablando espiritualmente con nuestro llamado. Aquel que trata de ignorarla o dejar pasar por alto y dejar pasar el tiempo en su vida va a ser una persona constantemente inestable, va a ser constantemente en su vida espiritual, en la cosa de Dios, flojo.
Porque va a pasar el tiempo y no va a poder ver, ni no va a estar en condiciones delante de Dios para ni para reclamar, ni por decirlo así, Señor, dice tu promesa, si no toman una determinación de qué voy a hacer con mi llamado o cómo voy a hacer de ahora en adelante. Porque si hay algo que Dios nos ha dado, es el poder de decisión, el libre albedrío, que nosotros tenemos que tomar decisión. Él dice que ella vino, murió en la cruz, hizo todo, pero nosotros tenemos que asirnos, tenemos que agarrar, tenemos que tomar, o tenemos que determinarnos, decidir si vamos a hacer, si vamos a seguir o no. No viene con un revólver a apretarte en la cabeza y decir, tenés que dejar ese pecado, sino tenés que decidir dejar, eres tú, soy yo, nosotros somos los que decidimos si le servimos a Él o no. Él está dispuesto a libertarnos, Él está dispuesto a perdonarnos, sacarnos del pecado todo, sacarnos de la cárcel espiritual, pero de ahí en más empieza el proceso de que en nuestra determinación y en nuestra decisión nadie puede hacer por nosotros, esto es personal. No puede hacer por mí mi esposa, mis hijos, mi padre, mi abuelo, nadie, el pastor, el amigo, el vecino, el compañero del trabajo, nadie puede tomar esta determinación, esta decisión por nosotros. Nosotros, cada uno es personal. Por eso también nadie puede poner excusa por culpa de tal o tal, no lo hago. Yo no vine porque mi mamá, o porque mi papá, o porque mi hermano, porque mi esposo, por mi esposa. Yo nunca tomé decisión, nunca hice el compromiso. Yo no lo sirvo a Dios, o yo no me comprometo por esto. Culpable, excusa. No es válido delante del Señor, porque Él nos dio el poder de decidir. Y aunque se caiga el mundo para abajo, y aunque todo se ponga pata para arriba por tu decisión, si es para el Señor, no importa, déjalo. Tú siga tu decisión y tome tu decisión. Amén. Culpable, cero. No sé, puede hacer algo culpable. Nadie es culpable. Soy responsable de mis actos, y el día de mañana, lo que hoy determiné o lo que determiné ayer, quizá vivo hoy, pero cosas así, cada uno es responsable. Amén. Va a haber lucha, va a haber quizá estorbo, va a haber problema familiar, va a haber problema matrimonial, va a haber problema en el trabajo, va a haber problema, un montón de cosas, pero sigue siendo la determinación mía, y ese poder me la dio el Señor, te la dio el Señor, y nadie se puede meter ahí en ese lugar. Amén. Es personal. Algo que Caleb marcó cuando él dijo, cuando tenía 40 años, ya pasó 45 años, ahora en mis 85 años de edad, todavía estoy apasionado en las cosas de Dios. Si tengo que volver a ir a la guerra, si tengo que volver a hacer esto, si tengo que hacerlo, tengo la misma gana de volver a hacerlo. No se me fue la gana, no perdí la fuerza, no perdí la pasión. La tengo en mí, ardiendo dentro de mí, y estoy viendo esa victoria. Sé que Dios está conmigo. Si tengo que volver a hacer toda aquella cosa, estoy dispuesto a hacerlo. Y aquí que viene, este es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el enemigo mortal de nuestro llamado y nuestro propósito es pensar que ya se pasó el tiempo. Pero si hay palabra de Dios, hubo expectativa, hubo metas, hay algo que alimenta eso, es la pasión. En otra palabra, muchos usan esta palabra, pierde el primer amor. ¿Vio? Pierde la pasión, pierde ese entusiasmo, ya no es lo mismo. Le da igual si pasa o no pasa, si alcanza o no alcanza, si llega o no llega, si sucede o no sucede, le da igual. Y ahí podríamos decir la indiferencia, espíritu de indiferencia, apatía y un montón de cosas. Y a veces está en nuestra nariz, a veces está en nuestra vida, a veces somos nosotros los que creamos ese ambiente aún en la iglesia.
Es todo un desafío este tiempo, pero necesitamos encender esa pasión, necesitamos permitir a Dios o tomar determinación para que esa pasión vuelva a encender. ¿A qué vamos aquí? Muchas de las veces dejamos de hacer lo que sabemos hacer o lo que Dios nos ha mandado hacer, o que empezamos a hacer cosas para el Señor. Dejamos de hacer, perdemos esa pasión y no estamos como Josué afirmando y con autoridad de decir: hoy estoy con esa pasión, hoy si tengo que salir a hacer, si tengo que hacerlo, voy a hacer. No. Otras son nuestras expresiones. Yo no hago, yo no voy. No, yo no me meto ahí. Pero el Señor sigue golpeando en la oportunidad que nos ha dado, que nosotros podamos tomar esa determinación. Yo diría que hoy todavía tenemos tiempo para hacerlo de ahora en adelante. Si estamos en vida es porque todavía no ha terminado con nosotros, no hemos terminado lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y usted sabe muy bien que muchísimas cosas a veces hay pendientes en nuestra vida. Las luchas y los procesos es parte que prueba y es parte que procesa para mejorar, pero nunca fue para tirarnos abajo, para desistir, para resignar. Hay un montón de carpetas, voy a decir, de proyectos y sueños cerrados y resignados. El cementerio está lleno de gente de buenas intenciones y muchos con grandes planes, pero no ha llegado a culminar y le alcanzó el tiempo de su partida de esta tierra. Pero nosotros estamos en vida y Dios está con nosotros y nos están hablando. Y lo que Él nos ha marcado el camino, si es que llegamos si ya tuvimos, por decirlo así, ese encuentro, entendemos. Entonces, ¿qué nos pasa a esta altura a la que estamos? Usted dice, hermano, que estamos todo mal. No digo ni estamos todo mal ni estamos bien, sino una reflexión a que a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo podamos nosotros alinearnos o ajustar, o por lo menos procurar intentar acercar a donde Dios nos quiere tener, a donde nosotros podamos mejorar estas áreas con el Señor. Amén. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 12, 14 es una palabra muy conocida. En esto quiero mostrarle que también el apóstol Pablo, ya hablando en el Nuevo Testamento, fue un hombre apasionado. Jesús fue apasionado, determinado. El apóstol Pablo en todas sus cartas, en todo tiempo, en su viaje misionero, en donde predicaba, entraba, fue apedreado ante los gobernadores, mostró mucha determinación y también esa pasión por lo que hace. Amén. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo la meta. Son palabras y consejos que nos dicen un hombre inspirado por el Espíritu Santo, pero un hombre que vivió, podríamos decir, los malos y los buenos, que vivió persecución, peligro, pero así también vio la mano poderosa de Dios librándola, guardándola, usándola con poder en todo su caminar. Prosigo la meta. Podríamos hablar de perseverancia en esta palabra. Perseverar hasta ver el cumplimiento de lo que Dios dijo de mí o para nosotros. Amén. A veces la tenemos tan en pocos lo que Dios dijo, lo que está en su palabra. A veces con nuestra actitud, cuando el desánimo toca nuestro corazón o
nuestra humanidad la tendencia de dejar por un tiempo, de dar lugar al descuido, es tan latente en nosotros. Pero la promesa de Dios sigue intacta. Dios dijo, y el resto está en nuestra mano, en lo que es determinarnos y, como decimos, procurar de encender esa pasión, de encender que arde en nuestro ser siempre el buen deseo de llegar a cumplir y alcanzar el cumplimiento de nuestro llamado, de lo que Dios dijo de nosotros. Amén. No caer al otro extremo del emocionalismo, de que por un tiempo todo pum para arriba, pero cuando viene la lucha y la prueba, ahí tenemos que estar preparados para enfrentar, y ahí se tiene que ver nuestra pasión. Porque es fácil glorificar a Dios cuando todo está bien. Es fácil cuando no está a prueba, bajo presión, nuestra vida, decir gloria a Dios, o cuando tenemos todo pum para arriba, hasta congregar, hacer servicio al Señor. Pero el momento de crisis, el momento de que estamos pasando no tan bien en esas áreas, ese es el momento de demostrarle al Señor y al mundo entero y a nosotros mismos que nuestra decisión por Cristo fue real y es genuina, y a pesar de todo, igual vamos a estar haciendo. Igual vamos a estar permaneciendo en lo que Dios nos ha marcado y que lo hemos creído. Amén. Que la circunstancia no nos tire abajo siempre. Somos humanos, vamos a tener tendencia. Y aunque nos caigamos, que nos quedemos ahí, si no podamos volver a levantarnos. Perseverar en lo que hemos creído, en lo que Dios nos dijo. Amén. Y estos son el combustible o factor importante para que lo que Dios dijo se cumpla en nuestra vida. Porque si en cada lucha o cada tiempo difícil vamos a correr de la batalla, vamos a hacernos un costado, entonces nunca vamos a llegar, porque el enemigo descubrió tu punto débil y siempre te va a atacar ahí, nunca va a permitir a que te levantes, que no nos levantemos. Pero si logramos superar y hacemos frente en esa área, y el enemigo no va a quedar otra cosa que retroceder, y aunque vuelva a intentar y haga lo que haga, en esas áreas no te va a encontrar más. Amén. Pero a veces somos pan comido. Con un poquitito de enojo ya nos hizo inflar el globo, y ya hasta una vez cosas insignificantes en forma de decirlo. A mí nadie me hace caso, no me escucha, no me saluda, no me visita, mira cómo mira. Y cosas pequeñas a veces ya es suficiente para pinchar el globo y que uno se desanime y ya no quiera seguir. Y las guerras que tenemos espiritualmente por delante es determinante superar aquellas cosas para que podamos ver cumplido lo que Dios dijo. Tiene buenos planes para nosotros, tiene propósito, ofreció su ayuda en tiempos difíciles, va a estar con nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro proveedor, todo. Pero como se dice, cuando las papas queman, a veces no pensamos lo mismo ni no determinamos lo mismo. Pero qué bueno es esos tiempos, reflexionar un poco y tomar una buena decisión. Amén. Así es que lo que dijo Jesús, consumado es. Todo lo que dijo de nosotros llegó a cerrar una forma, por decirlo así. Consumado es. Lo que es su parte ya está. Queda la otra, la nuestra. En lo que es nuestra determinación y batallar ahora hasta el día de nuestra partida. Ya sea que venga el arrebatamiento o que cada uno personalmente nos llame a su presencia. Y si alguien dice, no, yo ya no necesito, yo ya lo hice bastante, o entra en el conformismo, no sé si la palabra conformismo o decirlo,
como dije hoy, como que ya está. Yo creo que hay tantas cosas todavía nos espera. Porque si ya estamos, creería que ya nos llevaría ya. Si estamos en vida es porque hay todavía algo. Por más que pase lo que pase, estamos en esta batalla, en este desafío. Amén. En nuestro peregrinar, por decirlo así. Y ahí donde está sentado quisiera orar. Y quisiera orar por la determinación. Quiero preguntarte, y con la ayuda del Señor podamos ser sinceros, sincerarnos con nosotros mismos y con Dios. Tratemos de dejar a un lado el engañarnos a nosotros mismos en el sentido de que decimos que está todo bien. Considérate por un momento cómo es tu pasión por el Señor, cómo es. En esto podíamos decir también el servicio a Dios, porque servir a Dios es ser servicio a Dios. Y si no lo estamos haciendo, qué bueno es poder reconocer en esta mañana y decir, Señor, yo no estoy haciendo bien, o Señor, necesito tu ayuda, Señor, quiero servirte. Aquellos que dejaron de servir al Señor, poder decir, Señor, quiero volver a servirte, quiero tomar determinación, quiero comprometerme de vuelta a servirte, Señor. Quiero volver, ya sea, no sé, predicar, enseñar a los niños, cantar, un montón de cosas hay, pero que hoy vuelva esa pasión. Y si tú lo miras por el lado de que perdiste el primer amor, a veces es difícil aceptar. Si hay algo, el salmista dice una parte de su palabra, que al hombre le es difícil reconocer sus propios errores. Es más fácil ver el error de los demás, pero yo también tengo error. Todos tenemos errores, pero tenemos que ver nuestros errores. Y en esta mañana a eso apunta el Señor, hablando a nuestro corazón, para que se encienda esa pasión, esa expectativa. Tu determinación esta mañana es importante. A Jesús seguiré, pongo en él mi